Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos aquí pues en un programa más de Café Con y hoy tenemos un invitado pues que es una persona muy especial para mí. Yo lo conozco desde toda la vida, desde que era un niño, ya que fue el director del colegio en el que yo cursé, que fue el Colegio Nuestro Padre Jesús. Además de ser una persona también muy vinculada con el deporte, con su relación que tuvo con el balonmano y también aficionada al flamenco. Se trata de Eduardo Ternero. Eduardo, ¿qué tal? Bienvenidos a mi programa, al Café de Televisión Marchena. Muy bien hallado, aquí. Pues, Encantado de estar con vosotros y más contigo que te conozco de toda la vida. toda una vida dedicada a la docencia, desde que nace hasta que te jubilas en un centro educativo. O sea, ¿No es has salido verdad, de un centro educativo no he salido de nunca? un centro educativo en los últimos 60 y tantos años, es verdad. Empecé con 3 años en un colegio y me jubilé hace 6 o 7 años y toda mi vida dedicada, vamos, unas veces como estudiante y otras veces como maestro, Docente. como docente. Muy bien, pero muy bien. Nace en el año 1954, que coincide, me dijiste antes, que el año de la nevada en Marchena, el único año Sí, que recuerdo que nevó en Marchena. Nace en ese año en la calle Olmedo. en la calle Olmedo. La calle Olmedo, en aquella calle Olmedo que no tiene nada que ver con hoy, aunque es una calle céntrica, no tenía nada que ver porque aquello era todavía, estábamos en una época de aquella dictadura, no la dictadura blanda que vendría después, o la dicta blanda que vendría después, pero donde las calles todavía eran de terrizo, en el centro de las calles había todavía unos caños donde se echaban las aguas del lavado y del fregado y donde los niños jugábamos durante las 24 horas del día por las calles, porque no teníamos otra distracción, no existía la televisión. Nos poníamos en los cabos de la esquina al lado de la fuente en verano para beber, o nos íbamos a la iglesia de San Sebastián porque era el único sitio donde había fresquito en el mármol de las iglesias, muy a pesar del sacristán que siempre estaba un poco detrás de nosotros, pero bueno. Allí echábamos los días, nos contábamos historias, jugábamos a todo lo que hubiese y nos inventábamos miles de cuentos e historias para no sobrevivir, pero sí divertirnos, porque era la única manera que teníamos, claro que es normal. Eso era la vida de todos los niños, Se ¿no? hacía mucha vida en la calle antes, ¿verdad? Los niños prácticamente, mira, los padres por desgracia, los que podían y tenían trabajo, estaban prácticamente 24 horas fuera de casa. Las madres, los trabajos eran muy dificultosos dentro del hogar, porque el lavar, el cocinar, el cocinar a base de leña, en un infernillo, nunca estaba limpio nada porque el suelo no era como hoy. Era mucha dificultad, el agua no existía en muchas casas, vivían muchos vecinos. La vida. Y el niño, en cuanto podía, pues estaba en la calle. Y yo creo que en la calle Olmedo habíamos 40 o 50 niños en aquel momento. Casi todos de la misma edad, jugábamos sin conocimiento. Las mamás nos tenían que llamar para decirnos que se nos había olvidado incluso de comer, nos llamaban para comer porque había que ir, ¿no? Y las tardes, el que podía, pues, una onza de chocolate con un trozo de pan o una pachosa, que es lo que se llevaba. Más pan que chocolate sería, ¿no? Bueno, era lo que podía cada uno, pero bueno, sí. Peor lo estaban pasando los que vivían diseminados en el campo, ¿eh? Todavía en esa fecha había muchos alumnos, yo siempre hablo de alumnos, muchos niños que estaban diseminados en casillas del campo, chozas, que lo estaban pasando mal porque todavía tenían que atender a cuidar ganado y le daban unos cuantos cerdos para cuidar. Eso sí, los chavales lo pasaron bastante mal, todavía en el tiempo que yo te estoy hablando, ¿eh? Parece mentira, pero cuando tenían que estar dedicados a la educación y a enseñanza y los chavales ya haber aprendido, pues no tuvieron la oportunidad y venían a lo mejor de vez en cuando para una feria o para una Semana Santa. Eran otros tiempos, gracias que aquello se fue terminando, ¿no? También en una época difícil porque a finales de los 50, 60 fue un proceso de migración hacia Cataluña y los países centroeuropeos, porque el trabajo aquí estaba llegando la mecanización y también había muy poco trabajo agrícola, manual. Y una vez que se terminaba a lo mejor el tiempo de la aceituna o el tiempo del trigo y esto, pues la gente no tenía
no tenía medios para subsistir y tenían que salir a buscarse la comida. Y se fueron muchos andaluces de Marchena y de todos los lugares, ¿no? Hacia Cataluña. En Cataluña hay 1 millón. Sobre todo Cataluña, Francia. Cataluña y después, bueno, países como Alemania, Suiza, Bélgica, Francia, etcétera, independientemente de las temporalidades, ¿no? Que había gente que se iba temporadas a Vendimia, que siguen yendo algunos, o temporalidades de a Navarra al espárrago, cosas de estas, ¿no? Eran otros tiempos y no, bueno, recordarlo es bueno, pero no querer volver a repetir lo que es importante. Pero la historia hay que recordarla para que Hombre, no se vuelva a sí, repetir. lo importante de la historia es recordarla, sí, eso es importante, no olvidarla. ¿A qué se dedicaron tus padres, Eduardo? Mi padre estuvo trabajando al principio hizo un intento de irse a Barcelona y estuvo muy poco tiempo porque le llamaron para ser el maestro de la fábrica de la cooperativa. Y en la cooperativa estuvo desde el año 61 hasta que se jubiló. Que se jubiló 1 año o 2 antes por un problema de enfermedad. Pero se llevó muchísimo tiempo allí, nosotros vivimos allí yo hasta que me salí de casa, el tiempo que estuve estudiando y eso, pero yo he vivido allí toda mi vida, claro, hasta que tuve unos 25, 26, 27 años. Estuve allí. En la propia cooperativa. En la empresa teníamos una casa muy bien habilitada, distinta ya a cuando se vivía pero está muy bien. Mi padre era el maestro y después el encargado de la fábrica, mucho tiempo. ¿Cuántos hermanos erais? Nosotros somos 3, mi hermana y mis 2 hermanas y yo. Y muy bien, la juventud yo la recuerdo muy bien, porque de verdad es que yo fui muy pronto al colegio, a mí me gustaba mucho el colegio, me ha gustado siempre, ¿eh? Me ha gustado cuando pequeño y me ha gustado cuando mayor. Jamás he dicho, no tengo ganas de ir al centro, no tengo ganas de ir al colegio, no de pequeño, sino de mayor ya, nunca se me ha hecho. Me gustaba mi trabajo muchísimo. ¿A qué colegio ibas? Yo fui al principio la verdad tengo que reconocer que era un poco. Fui a una amiga que había en la calle Marcurri y me dijo mi madre que con 2 años por ahí, pero me echaron porque dice que había echado algo en una garrafa de aceite, algo de Cisco. Alguna travesura, ¿no? Sí, eso dice que no querían el niño. Después fui a Pepita Jiménez y ya aquello fue mejor. Había que llevar nuestra silla. ¿De casa se llevaba la silla? Se llevaba la silla de casa. Y recuerdo muy bien, porque aquello me impactó un poco, cuando yo salí uno de los días del colegio y estaban poniendo los primeros adoquines de la calle Niño de Marchena, que antes se llamaba Guillermo. O no sé si se llamaba antes Guillermo, pero yo creo que se llamaba Guillermo. Todavía le decimos mucha gente Guillermo, claro. Y estaban poniendo los adoquines estos, y había 2 albañiles allí o 3 tendidos en el suelo, y yo me entusiasmaba y me quedaba allí con mi silla en la cabeza puesta y una bolsa una bolsa de material donde llevábamos una pizarrita y un pizarrín, una cosita que pintaba, que es lo que teníamos, no llevábamos libreta, eso no existía entonces, ni bolígrafo, ni lápiz, ni nada. Un pizarrín. Y allí estábamos en Pepita Jiménez, muchísima gente. Allí aprendí yo a leer, bien, muy rápido, además, me gustaba muchísimo leer. Y después, cuando terminé en Pepita Jiménez con 7 u 8 años, me fui al hospital, donde estaban las monjas, llevaban una escuela allí, y estuve 1 año y algo, y después ya me fui tenía una tía mía, una hermana de mi madre, que se empeñó en que yo fuese a San Agustín, porque la verdad es que, bueno, allí se podía estudiar hasta el bachiller, y estuve en San Agustín pues hasta los 17 años, porque yo empecé allí una especie de clase segunda que le llamaban. Después entré en el ingreso del bachiller y después hice todo el bachiller completo allí. Había una cantidad de 60 o 70 alumnos en la clase de primero. Recuerdo de muchísimos compañeros. Después terminábamos muy poco. Yo no era un gran estudiante, yo estudiaba siempre porque era un libre adoptado. Yo no sé si sabes lo que es, que estudiabas tú en ese colegio, pero después teníamos que ir a examinarnos a Osuna. Osuna, sí. A Osuna, porque no había. Y yo en el último mes, antes de que llegaran los exámenes, yo no quiero que se enteren los alumnos de esto, porque vamos a conocer la verdad de Eduardo. Yo creo que
Yo siempre le he dicho a los niños que la evaluación continua es muy importante, que el estudio diario, que no sé cuánto. Yo no seguí el ejemplo ese, pero claro, tenía que decirlo, ¿no? Hoy ya... Pero me acuerdo que yo a mi padre yo me ponía a decir, esto tengo que examinar dentro de un mes, y esto... Yo es verdad que atendía muy bien en las clases, ¿eh? Las clases sí las atendía perfectamente, y eso de hacer tantos deberes y eso me gustaba menos, pero la verdad es que después... Y nunca suspendí... Nunca saqué buenas notas, pero nunca suspendí. Tampoco suspenso. Suspenso ninguno. Pero bueno, muy bien, no, me gustaba mucho. Yo siempre he sido muy ávido ahora me pasa también. Yo soy incapaz de abrir internet y cuando me di cuenta yo tengo 20 ventanas abiertas. ¿Por qué? Porque cada vez que veo una palabra extraña, algo extraño, pum, me voy a él, pero me come la curiosidad, ¿no? Siempre me ha pasado. Pero bueno, eso es una cosa muy sui generis mía, yo tampoco... Total, que me fui a San Agustín y allí, bueno, pues terminé. También en los veranos de esos años, sobre todo los últimos años de mi bachiller, recuerdo que unos compañeros míos, un par de ellos que se iban a presentar a Correo, otros se iban a presentar a... no sé a dónde era una especie de administrativo, no sé cuánto, me sugirieron que por qué no les daba clase. Y les di clase a ellos y a unos cuantos chavales también, ¿no? Después a unas cuantas alumnas, que yo daba griego y latín y se me daba bien, y unas cuantas alumnas, pues me dijeron que por qué no les daba clase también durante el verano para prepararlas más. Yo creo que allí posiblemente pudo entrarme un poco de la vocación, ¿no? Yo en principio no tenía, a mí me gustaba Bellas Artes y me gustaba Arquitectura, pero también era muy difícil en aquel momento. En San Agustín no aprendí yo mucho matemáticas y ciencia. El profesorado que había en San Agustín entonces, visto desde ahora, no visto desde entonces, porque entonces el análisis era de otra manera, no lo hacíamos de esa manera, los alumnos menos, un niño menos. Pero desde el punto de vista donde yo lo estoy viendo ahora, y veo que era una enseñanza muy de letras, muy encauzada hacia los idiomas, muy bien. No es porque el bachiller fuera de letras, sino porque también teníamos matemática y teníamos química y teníamos... Pero no estaban tan preparados ellos mismos como para darnos ese tipo de asignaturas, ¿no? Yo las matemáticas recuerdo que en primero de magisterio, porque me hice muy amigo del profesor y me lo... como dicen en el argot, me lo camelé, y yo no apruebo las matemáticas el primer año, ni pensarlo, vamos. No estábamos... Tenía poca base de matemáticas. Efectivamente, pero bueno, bien, además bien, magisterio bien, y terminamos. Y ya te he dicho, ahí me entró la vocación un poco con los compañeros que después aprobaron, y algunos han estado trabajando en lugares del servicio del SAE, de los compañeros, y otros le he perdido la pista, pero bueno, y después ya ya terminó magisterio. En magisterio tuve otra cosa que quizá no me ayudase, pero sí me inclinase hacia mi profesión, ¿no? Y sobre todo hacia una diferenciación en mi profesión, ¿no? Mi profesión, vocación, que yo... Hombre, si tienes una vocación que te satisface lo máximo y además después te pagan por ello, yo creo que es lo mejor del mundo, ¿no? Lo mejor que puede tener en la vida. Pues yo recuerdo que cuando hubo que hacer las prácticas en magisterio, me dieron una opción de un listado de colegios donde poder optar para irme a hacer las prácticas, y me decidí por uno que era muy difícil, que era el Colegio de la Blanca Paloma de los Pajaritos. Cuando vi el alumnado era bastante difícil, pero mira, me sirvió, fue un aprendizaje, a mí me gustó aquel aprendizaje. Tanto es así que después en mi vida, ya como maestro asentado en Marchena y esto, me ayudó muchísimo aquello. Aquello, lo aprendido, ¿no? En la experiencia. Me sirvió aquella experiencia y... ¿Qué perfil de alumno era del centro? ¿El de la Blanca Paloma? Sí, de la Blanca Paloma. Mira, no sé si conocen Los Pajaritos. Los Pajaritos de Sevilla, todavía un barrio conflictivo. Claro, un barrio conflictivo. En aquellos años que serían los 70, todavía. Sí, todavía era peor, sí. Era además un colegio en el que era una especie de patronato de ayuda
de ayuda a aquellas familias que estaban allí, que no tenían opciones ni de trabajo, ni eran unos años muy difíciles. Te estoy hablando del año 71, 72, 71, 71, 72, 73, no, 71 empecé yo. Y el año 74, 75, que es cuando estaba haciendo las prácticas. 74, 75, y eran unos años de verdad muy difíciles. Además estaba coincidiendo con ya la dictadura iba a terminarse, Franco estaba enfermo casi, pues estábamos en mayo y ya se veía, había problemillas en una especie de revolución en las calles. Eso sí lo pillamos nosotros como estudiantes y como... Pero bien, ¿no? Yo saqué muchas conclusiones y además mucho aprendizaje del compañero maestro que a mí lo tuve como referente, porque yo estaba allí como haciendo las prácticas y él era el tutor de la clase, me acuerdo perfectamente de José Manuel, y perfectamente además un tío que después yo lo he conocido trabajando por el barrio, haciendo muchas labores en el barrio, un tío estupendo, que a mí me abrió un poco las puertas hacia ese tipo de educación, ¿no? Y bueno, después llegar a la mili. Después de las prácticas te llegó el servicio militar. Ahí no... Llegó el servicio militar que terminé, me acuerdo que terminé en junio, el 30 de junio en el colegio, y el 15 de julio me tenía que incorporar al servicio militar. ¿Pedías prórroga por los estudios? No pedí porque me venía justo. ¿Te venía...? Me venía justo el día 15, yo no pido prórroga, yo lo que me voy es directamente. Mientras antes pase mejor. Claro, eran 14 meses por ahí, pues digo, me voy. Me fui a Ovejo, que tardamos desde Marchena a Ovejo un día. Y ahí me parece que hay 120, 130 kilómetros, tardamos un día porque había que ir a Sevilla. Las combinaciones con un picnic que nos daban, que era un huevo duro, me acuerdo perfectamente, un huevo duro, un trozo de pan con un trozo de mortadela dentro y un plátano. Con eso echamos el día. Y llegamos a Ovejo por la noche, prácticamente. Además no había agua. Yo no sé si era una estrategia militar para acostumbrarnos como los marines eso, pero a nosotros, cuando llegamos, la gente se bebía el agua de la cisterna con una gomita. Total, esto de pasada. Pero allí estuvimos 3 meses, hicimos muy buenos compañeros, mucho ejercicio. Un tiempo, llamémosle casi perdido, pero bueno, pero había que hacerlo. Eran aquellos momentos, no estábamos de acuerdo mucho, pero... Era lo que había. Porque te quitaba sí, tiempo de tu vida, ¿no? Más de un año de tu vida prácticamente ahí en blanco. Y a partir de ahí, pues, nos dijeron al final, que a los maestros nos dieron a escoger dónde queríamos ejercer nuestra profesión, como dentro del servicio militar. Y la mayoría de mis compañeros, que me hice muy amigo de ellos, de todos, pues normal. Eligieron Sevilla, Capitanía, de Artillería 14, no sé cuánto. Y yo preferí irme al depósito de recreo y idioma de Écija. No sé, allí yo creí que lo iba a pasar mejor, que estaba... Cerquita, ¿no? Cerquita. Yo siempre he pensado que ser cabeza de ratón es mejor que cola de león. Yo siempre lo he pensado. ¿Te gustaban los caballos? A mí no, los caballos, yo no los vi, casi no los vi. Allí había 4 o 5 compañeros de Marchena, a los que intenté ayudarle cuando llegué. Yo ejercí de maestro allí, para montones de compañeros cariñosos, entrañables, a los que algunos casi todos eran chavales que estaban diseminados por los campos de Écija, de La Carlota, de Cerro Perea, que había allí, y eran chavales que del campo, la mayoría, algunos no sabían leer ni escribir, tú tenías que leerle algunas veces las cartas, y aquello les motivaba para aprender. También fue un periodo para mí fue muy agradable en el sentido de que para mi profesión me servía y para empatizar con mis compañeros, para mí fue un aprendizaje fue vital, ¿no? Fue vital, todos esos procesos fueron vitales para mi aprendizaje. Experiencia que te enriquecía personalmente. Sí, claro, por supuesto. Y cada vez estabas más seguro de tu vocación y te gustaba cada vez más, ¿no? Sobre todo eso, que te va gustando cada vez más, porque tú sabes que esa empatía y ese desarrollo que tú estás haciendo con los compañeros, esa amistad te va conduciendo a algo, ¿no? Y como tu misión, o tú lo tienes como misión, es que los demás aprendan, que los chavales aprendan, que
porque a mí me daba más vergüenza leer una carta de una novia a un compañero que incluso a ellos. No, de verdad, ¿por qué? Porque yo no tenía por qué enterarme de las interioridades de nadie, ¿no? Y ya, por eso yo los he encauzado. Venga, vamos, poco a poco, no te preocupes. Era como al final de estos 9 meses que nos queda, va a ser un parto en el que vas a leer tú. Y así, íbamos así. Y algunos los conseguía, ¿verdad? Había algunos que a mí me alucinaron, porque había gente que en 9 meses consiguió leer las cartas él solo, sin saber nada. Y por el simple hecho de la necesidad, ¿no? A mí me gustó mucho, de verdad, después, ya te he dicho, fueron 9 meses, en cierta manera, perdidos, porque yo podía haber estado un curso más en mi centro trabajando, pero bueno, vino así. Coincidió también que yo entré en septiembre en Écija, en el cuartel, y Franco estaba ya en cama, y desde el momento que nosotros llegamos nos cubrieron de esto de las cartucheras y nos dieron, y tenían que dormir los chavales. Yo, porque yo dormía en una oficina, pero los chavales tenían las camaletas vestidos, como preparado para lo que pudiera vestidos con las cartucheras, y aquí en el filo de la cama puestos los Mauser, me parece que unos Mauser que eran el tipo de arma y dormían allí, y algunas veces pues hacíamos una especie de simulacro en el que, si hubiese una emergencia, porque estábamos en septiembre y Franco se murió en noviembre, una especie de simulacro saliendo a los patios allí corriendo, y bueno, y eso así tuvimos hasta que murió Franco, y posteriormente tuvimos otros 3 meses para que aquello se asentara, para que no vaya a ser que por lo que fuera, y ahí estuvimos otros 3 meses, o sea, prácticamente nos llevamos 6 meses en estado de alerta, que yo muchas veces decía, los chavales algunos decían, estoy harto ya de cartuchera y, claro, está aquí preparado. Hombre, claro, pero bueno, esas son cosas que pasaron. Fue el año 75-76, yo terminé la mili en el día 11 de septiembre del 76, y el 14 me incorporé al colegio de nuestro Padre Jesús. O sea, que no tuviste vacaciones, prácticamente. No, vacaciones no. Vacaciones era para mí en la mili y todo eso. A mí aquello era... En el año 76 te incorpora a nuestro Padre Jesús, pero era en el centro del Barranco. Del Barranco. ¿Cómo era ese centro? Que hoy en día está, bueno, lleva mucho tiempo desaparecido. El centro del Barranco era un estilo modelo Sevilla, se llamaba. Creo que se llamaba modelo Sevilla, que era unas ventanitas muy pequeñas, cuadraditas. Había en Marchena diseminados una en Olmedo, otra en Senda Ancha, otra había al lado de donde está la Policía Municipal hoy, otra había en La Paz, y el nuestro que era en el Barranco. Era todo el mismo tipo de construcción prácticamente. Sí, eran 6 aulas de la misma construcción, pequeñitas las aulas, un servicio, unas escaleras y poco más, y poco recreo para el alumnado. También eran 6 aulas que por 40 alumnos que entonces teníamos, serían 240 alumnos, pero vamos, que estaba bueno, para hacer era una apertura educativa, entonces casi todos los maestros teníamos trabajo porque la apertura, una vez que se creyó que la educación era de las cosas más importantes, que antes no se tenían mucho en cuenta, pues dio cabida a casi todo el alumnado que había en Marchena en la primaria, y después en la secundaria hubo más problemas, pero la gente tenía que irse a Carmona, el instituto se empezó a formar, pero bien. ¿Cómo fue tu primera toma de contacto con los alumnos de Marchena? ¿Qué prefiera el alumnado que tenía el centro? Pues el alumnado al principio, primero que había mucho asentismo. Venían alumnos, provenían alumnos del campo y estaban llegando donde no habían tenido, a lo mejor yo tenía un cuarto, me parece que tenía. Un cuarto al principio, y ya hoy tienen, fíjate, del año 76, algunos de mis alumnos tienen ya casi 50 años. Tienen más. Más, claro, si estabas en cuarto, te estoy hablando por el año de nacimiento, pero no, ya eran mayorcitos ya. Algunos tienen 60 años ya. Total, pero bueno. Y ellos, estos chavales muchos venían sin haber cogido un libro. Tendrían 10 años y no habían cogido un libro. Otros, yo recuerdo que algunas veces había un pilar de donde bebía el ganado, allí
en la barranca de donde estaba... Justamente donde estaba ubicado. Para que... Los curros, donde están los curros, a la bajada había 2 o 3 eucaliptos y al lado había un pilar que se llama un pilar, era un abrevadero para las vacas y los animales que estaban por allí. Y yo tenía que ir muchísimo de los días. Si alguno me escucha, cuando usted se acordará de que yo muchos días me iba a las 9 de la mañana a decirle, venga, iros para clase, hombre, que tenemos que... Yo hacía un novillo, aquí se dice las rabonas marchenas, no novillo. Y no querían... No tenían ese hábito de la clase, ¿no? Y recuerdo cuando llegó la primera vez la inspección, una vez que llegó la inspección, se metió en mi clase un inspector y me dice, ¿cómo da usted la religión? Y yo me sorprendí tantísimo y dije, mire usted, yo no, religión como religión no doy, yo estoy dando historia sagrada porque es lo que viene en el libro y todo eso, pero digo, pero estos niños lo que necesitan es cariño, empatía ahora mismo y valores. Y los valores que aprendan al estar ellos, la sociabilización es importantísimo, el compañerismo, la amistad, el darle juego, vienen niños que no han jugado en su vida en el campo, han estado solos, cosas muy importantes ahora mismo. Bueno, y allí echamos, pues, tuve desde el 76 al 79 que se inaugura el Padre Jesús, pero ya en Ciudad Jardín. En Ciudad Jardín. Sí, un colegio nuevo, muy bonito, en principio, para nosotros. La diferencia sería abismal, ¿no? De estar en el barranco hombre, sobre todo por la amplitud de las aulas, por la amplitud de los terrenos de recreo, de patio, por la modernidad del edificio, por muchísimas cosas, ¿no? Nos fuimos casi los mismos compañeros que estábamos allí, al colegio, y se agregaron de manera provisional unos cuantos maestros, unos de fuera y otros de aquí de Marchena, pero que iban a estar un par de años, un año o 2, porque tuvimos que recurrir a los demás colegios para que nos enviasen niños para completar. El colegio nuevo tenía 16 aulas y nosotros veníamos del Barranco con 6. Hubo que rellenar bastantes aulas, por lo menos 7 u 8 o 10 teníamos que rellenar. Y vinieron niños de todos los colegios. Hombre, es anecdótico, pero cuando nos enviaron los niños de otros colegios... Los mandaron escogidos. Los mandaron un poco escogidos. Haciéndonos la verdad, los mandaron un poco escogidos. Pero bueno, así es la humanidad. Y los humanos somos un poco, pues, dijeron, bueno, pues estos niños de la clase de La Paz, de este sexto un poco más repetido, pues, incluso yo recuerdo que algunos iban con su mesa y su silla, yo me acuerdo de hace tiempo, ¿no? Pero yo creo que... Pero estuvimos muy bien, el primer año muy bien, con muchas dificultades, porque, verdad, el campo de fútbol no existía, los alumnos eran muy dados a jugar al fútbol, a esto. Hicimos un campo de fútbol entre todos, donde hoy es... El aparcamiento que hay el ahora. Aparcamiento. Allí nos ayudó el jefe de obra de Ciudad Jardín, porque que estaban... Coincide la obra de los pisos de Ciudad Jardín con la construcción del colegio, ¿no? Y el inicio del colegio. Claro. Y aprovechaste que estaban allí haciendo la obra en los pisos para... Claro, la obra de la Ciudad Jardín, de los 150 viviendas de Ciudad Jardín, en aquellos momentos estaba ya, no sé si terminando, pero yo veía la obra y me hice muy amigo. Yo personalmente me hice muy amigo del encargado de obra, que me prestó muchísima atención en dejarme, por ejemplo, no sé si te lo comenté alguna vez, pero yo se lo comenté a algunos alumnos que he tenido y lo he visto después. Cuando hicimos el campo de fútbol era 30 espuertas y los chavales en fila cogiendo las piedrecitas para dejar el campo, y lo dejaron para ellos. Y después el hombre también nos puso las canastas de baloncesto con un encofrado para que no se cayeran porque las ventoleras se lo llevaban. Nos ayudó muchísimo. Aquella zona era una zona, era del ayuntamiento, era aquel terreno, y aquella era una zona muy pantanosa de toda la vida. Y bueno, hubo que hacer un colegio adrede allí con mucha dificultad, pero salió, ¿no? También el alumnado de la zona del Barranco, los que se mudaron allí, eran generalmente familias muy necesitadas,
con una problemática añadida de no tener estudios, no priorizaban la educación. Muchos alumnos se apuntaban en principio porque el comedor era una manera de satisfacer una necesidad prioritaria. Bueno, hubo muchas dificultades al principio, muchas. Era un centro con una etiqueta que tenía en Marchena, ¿verdad? Porque eso era así. Sí, sí. El Colegio de Nuestro Padre Jesús siempre ha tenido esa etiqueta de tener alumnos problemáticos, de tener alumnos difíciles, de yo te puedo decir, confesando que yo escogí aquel colegio por esa dificultad. O sea, yo podría haber escogido cualquier colegio, porque una vez que yo terminé, tenía suficiente nota como para meterme en cualquier... Eso iba por... pero prefería que, no sé por qué, yo creo que yo tenía ganas de trabajar ahí. A mí, desde luego, la monotonía me mata, ¿no? A mí el estar todos los días haciendo lo mismo. Yo quería, no dificultades, pero sí todos los días algo... Y lo escogí. Y me gustó muchísimo trabajar ahí. ¿Cómo era el equipo docente en aquellos primeros años? ¿Era gente que iban de paso, gente que ya pensaba en quedarse ya en ese el colegio centro? El colegio tuvo siempre al principio grandes problemas. Al principio, la itinerancia del profesorado, es decir, el profesorado cuando llega a un colegio, si ve que tiene dificultades para el desarrollo de su... Y lo tenía, la verdad, vamos a ser sinceros, tenía, porque la disciplina, el asentismo, la falta de preparación del alumnado, la falta de apoyo por parte de los padres, la falta de material, la falta de mobiliario, todo eso dificulta la educación, es que son pilares en los que se basa la educación, independientemente de que tú seas mejor o peor profesor, y que hay profesores que no necesitan nada, solo con su voz y su ejemplo son capaces de llevar una educación a cabo, ¿eh? Pero generalmente el que viene de fuera cree que se va a encontrar un colegio, y claro, en cuanto llega en septiembre, hasta Navidad está dudando que si aquello es lo que él pensaba que se iba a encontrar, con muchas dificultades. Y cuando llega marzo, que te toca elegir otro destino, pues ya estaban buscando otro destino. Y entonces no se asentaban dentro del colegio, no cogían la esencia de aquel colegio siquiera, sino que se marchaban, ¿no? Entonces, esa era una de las prioridades que había que... Lo que pasa es que yo el año 80... Porque también estaba de interinos en ese momento, ¿no era tú? No, yo había sacado las oposiciones ya en el 77. ¿Tu plaza era...? En el 77. Mi plaza, pero lo que pasa es que cuando haces cuando apruebas oposiciones, hasta que no te hacen definitivo, entonces, no sé, sí, yo creo que está igual, te hacen definitivo, tienes que... te pueden mandar a cualquier sitio, hasta que no tienes suficientes puntos, ¿no? Y a mí, el año 79, 80, no, el año 80, me dieron la plaza en Martín de la Jara, un pueblo que está aquí en la Sierra Sur, al lado de los Corrales, una carretera muy farragosa que había, ahora parece que está mejor, desde Osuna hasta allí. Y allí estuve un año en un centro. Allí aquel pueblo tenía otras dificultades distintas, bueno, casi parecidas a las de Marchena, pero cuando me encuentro las clases estaban medias. Yo estaba en segunda etapa dando a Ciencias Sociales, en sexto, séptimo y octavo, y me encuentro con que la mitad de los niños no están en clase, y me pregunto, y es que emigraban a Navarra, al Espárrago, durante 5 o 6 meses. ¿Con qué edad? La familia entera, se iban todos y todos cogían. Entonces, reunían el suficiente dinero como para poder estar los otros 6 meses restantes en el pueblo. ¿Y cómo se trabajaba con esos alumnos que faltaban? Claro, era difícil, era muy difícil. Porque la prioridad en esos tiempos para ellos no eran los estudios, era sacar la economía familiar para adelante, era la principal prioridad que tenía la familia. Por supuesto, era... Pero además, otra parte de ese pueblo, que tenía 1.500 habitantes entonces, por ahí, había una cantidad de paro enorme, eran los años 70 y 80, por ahí, 70 y 80. También se iban a las Baleares, y cuando volvían, la verdad es que, a ver, ellos venían con otro sentido de lo que es la vida, porque habían visto la modernidad, y otros 6 meses estaban viviendo en un pueblo donde no había nada. O sea, era un cambio tan brusco
para ese tipo de alumnado, que claro, ellos preferían muchas veces haberse quedado en aquel lugar, ¿no? Porque parecía que ellos, los bares siempre, los 3, 4 bares que había, siempre estaba lleno de parados jugando lo que fuera, porque el pueblo tenía pocos recursos. Ya después, sí, porque yo dejé muy buenos amigos allí, de padres y de alumnos. Ya me he enterado que han hecho algunas cooperativas de espárragos, de alcachofas, de no sé qué. Y parece que el pueblo ha... Yo le tuve mucho cariño siempre a Martín de la Jara. Bueno, y si hubiera estado en otro pueblo, pues, igual, ¿no? Yo me volqué mucho con ellos, ¿no? El primer teatro que se había hecho en el pueblo lo monté yo, que era... Además hice El Genio Alegre, y como no tenía, el ayuntamiento era una pequeña casa, pues lo tuvimos que hacer en una especie de nave de estos señores que venían vendiendo por aquí, por Marchena y por toda Andalucía, van vendiendo chacinas, quesos y todo eso. Pues un señor tenía allí una nave muy grande y nos la prestó para que los alumnos de octavo hicieran un teatro que los preparé durante 5 o 6 meses, que era El Genio Alegre de los Álvarez Quintero. Y se acuerdan todavía alguna maestra que hay allí que fue alumna, me ha llamado alguna vez y me ha dicho: todavía me acuerdo de mi papel enterito, ¿no? Digo, muy bien, pues yo me alegro muchísimo, ¿no? Porque ya te los encuentras y hablas con ellos como compañeros, ¿no? Ya no hablas como alumnos tuyos ni nada, sino como compañeros, como amigos, ¿sabes? Igual que contigo, ¿no? Pues yo igual, a ti te sigo tratando como amigo y como compañero y con cariño, con el mismo de siempre, ¿va? Allí en Martín de la Jara está solamente un curso. El curso solamente ese. Después me vengo de nuevo al Padre Jesús. Vuelve a Padre Jesús. Y te lo encuentra como el colegio... Me lo encuentro casi en las mismas condiciones, porque en un año tampoco se pueden cambiar muchas cosas, ¿no? Y entonces, yo recuerdo aquel claustro de principio de curso en el que nadie quería, un sexto muy conflictivo que había. Era un sexto muy conflictivo, porque eran niños de 2 o 3 años repetidores. Y bueno, pues al final dije, bueno, pues yo me quedo con él. No había límite para repetir, podía repetir hoy en Hombre, día. Sí, generalmente hasta los 14, 15 años estaban en la... ¿Obligatorio era hasta qué edad? Bueno, yo tenía alumnos con 16 años y algunos que por dificultades, a lo mejor por alguna discapacidad o otras capacidades diversas, como se debe decir ahora. Ese concepto se ha cambiado a lo largo de la historia 10 veces ya, pero bueno. A ver si somos capaces de poner ya uno. Y eso podían estar hasta 17 años, hemos tenido alumnos, ¿no? Porque la ley educativa de aquella fecha... Fue las leyes, desde la ley Moyano hasta hoy, raro el maestro que nos ha vuelto loco con tantas leyes, ¿no? Porque desde la LONCE, la LOENCE, la LODE, nosotros cambiamos, que nos ponían un año que teníamos que dar los conjuntos y al otro año decían que los conjuntos ya no, y nosotros... Estábamos desconcertados muchas de las veces, ¿no? Porque tú te haces una programación, te haces con una manera de programar, o sea, de dar tus clases, te preparas y de pronto te decían, no, ahora, y no porque hubiera entrado otro partido, ¿no? En el mismo partido en los 4 años te podía cambiar la ley, pero cambiaba. Y eso es una de las cosas que tiene España, de las cosas más prioritarias que tiene España pendiente, ¿eh? El llegar a un punto de acuerdo, el unificar la educación en España y poner las bases entre todos los partidos, entre todos, y decir, esto va a ser... Eso lo estoy escuchando decir desde que yo estaba en el colegio hace ya 30 años. Bueno, y yo. Y hoy en día no hay ninguna ley que se diga que esa va a ser la ley. No, que va. En cuanto entre otro partido distinto, y ojalá no ocurriese, ¿no? Yo creo que hay que unificar la educación, ponerla al día y... Bueno, yo no, ahí vamos. El caso es que bueno, que yo vuelvo al Padre Jesús. En ese sexto que nadie quiere. El año 81 había terminado el de esto y me quedé en ese sexto. Cuando me enfrento a ellos, porque fue un enfrentamiento con ellos, porque yo la había conocido de pequeño, hacía ya 2 años, no había estado con ellos nunca, y me encuentro una clase muy numerosa, con muchas dificultades, con una diversidad enorme de alumnos, donde algunos no sabían ni escribir, el otro con muchas, ¿cómo te diría yo? No violencia, pero sí una agresividad entre uno. Faltaba compañerismo, faltaba sociabilización, faltaba amistad,
faltaba comprensión. Yo qué sé, cuando yo no me planteaba, cuando yo vi el programa que yo tenía que darle a los niños, a aquellos alumnos, era un programa en el que a ellos le iba a sonar a chino las matemáticas, el lenguaje y las ciencias sociales. Yo como iba a hablar a los niños de que los ríos de España, ni que si aquellos niños lo que necesitaban eran, primero cariño, mucho cariño, y después que ellos se sintiesen válidos. Ese valor que tiene que tú te sientes responsable de lo que estás haciendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues busqué la estrategia de vamos a hacer algo que ustedes mismos lo construyan, ¿no? Y hicimos grupos de teatro donde hacíamos Después se ha llevado mucho eso a cabo, ¿no? Porque es hacer una educación total, ¿no? Donde tú dices, bueno, pues vamos a hacer un teatro, pero vamos a construirnos todo nuestro. Incluso yo me acuerdo de un chaval que era un fenómeno que hacía las cámaras con las patitas, las cámaras. Después las niñas que en aquel momento no estaban pensando en salir del colegio para ayudar a la familia o para buscarse un trabajo, porque muchos no tenían apoyo en sus casas, otros no estaban preparados porque no habían tenido una cultura desde pequeños y no habían aprendido, otros porque no les gustaba. Había infinidad era el abanico tan amplio de las dificultades que pues las niñas las encaucé, vamos a hacer un deporte que ustedes porque yo creo que el deporte sigue uniendo, el deporte nos une, formamos el equipo y las metí en balonmano, porque yo había hecho un curso de balonmano, no sé dónde, y las metí en balonmano a las niñas, y bueno, pues en los recreos, siempre estábamos liados en los recreos, jugando, y consiguieron, las federé, se federaron, porque se formó aquí en Marchena también el club de balonmano, y la federé, oye, y iban para adelante, iban muy bien, muy bien, ganamos en Sevilla, y bueno, de pronto estábamos metidos en la final de Andalucía y pues nos citan en el albergue África, parece que era de Marbella, donde allí iban los 5 equipos o los 6 equipos mejores de Andalucía y allí nos encajamos nosotros. Yo llevaba nada más que 12 niñas porque no tenía más, eran 12 niñas las que llevaba, pero muy bien, quedamos, no fuimos capaces de ganar y no fuimos capaces de ganar porque era la única vez que después de 10 días se hicieron amigas de las contrarias. Y entonces como que no lucharon demasiado, ¿no? No, ya no fueron tan agresivas en su... Pero bueno, y yo recuerdo eso y decía, pero bueno, que el balonmano es agresivo, no agresivo, pero sí duro, ¿sabes? Y aquello, bueno, yo quedé muy contento, y además un grupo que yo quiero muchísimo y al que yo he tenido siempre la amistad. ¿Recordarás hasta los nombres todavía de casi todas, aunque muchas han ido, se casaron, se fueron, algunas son abuelas. Sí, parece mentira, pero muchas son abuelas ya. Y después pues el balonmano no lo dejé porque ya yo seguía haciendo mi deporte de siempre y me iba al pabellón por las tardes y allí me encontré el grupo de jugadores que después ellos estaban también allí entrenando un poco y me dijeron que por qué no los entrenaba a ellos, porque no, el club de balonmano que se había formado me dijo que por qué no lo cogía. Bueno, y también tuvimos bastante éxito, de la nada, jugadores que no habían hecho nunca, formamos un grupo de 25 o 30, todos muy amigos, con los cuales yo me he sentido siempre arropado, cariñoso, son una empatía entre todos y yo mantengo una amistad con todos enorme. Son buenísimos chavales todos. Bueno, chavales ya, la mayoría tienen 60, pero bueno. Siguen siendo chavales, ¿no? Sí, para mí son chavales. Y bueno, y tuvimos los campeonatos, subimos de categoría cada año que jugábamos, subíamos de categoría cada año. Estaban contentísimos, ¿no? Hasta que llegamos una vez que ya era, me parece, el ascenso a segunda división, que era ya Marchena no tenía entidad porque primero que eran jugadores que venían algunos de fútbol, otros no habían... Y nos cogió el Marista de Málaga, que eso venían de la División de Honor y eran veteranos casi todos.
Y le dimos el primera parte, ellos creyeron que íbamos a ganarle. Dijeron, pero esta gente, ¿dónde han salido? La verdad es que después ellos se asentaron, los nuestros ya estaban más cansados, hombre, es normal, ¿no? Pero bueno, a nuestros recuerdos siempre lo echamos en esto y mantenemos una amistad, que eso es importante. Las vivencias que tú tienes y que vas dejando amigos por todos lados, que es lo importante, ¿no? En esta vida, ¿no? Dejar esos amigos, ¿no? Y los tengo todavía en Marchena. O algunos nos llamamos en Navidad, o cuando hacen ellos un saraíto de eso, un sarao donde unas copitas, pues nos llamamos. Muy bien, yo mucha amistad. Y algo también relacionado con el deporte y que recuerdo con mucho cariño eran las competiciones que había entre colegios. Tanto balonmano como fútbol, como baloncesto. Pero eso fue gracias a todos los maestros. Eso gracias a los maestros voluntarios, que hoy en día... Sí, a los maestros voluntarios. Porque se hacía en horarios fuera del colegio. Sí, extraescolares. Eran actividades extraescolares. Claro, nosotros entrábamos a las 10 de la mañana, vale. Terminábamos a la 1. Después descansábamos hasta las 3 y entrábamos de 3 a 5, creo que era. Sí, de 3 a 5. Estaba hecho el día, Estaba hecho el día. Salvo alguno que tuviese otra ocupación por las tardes, noche, los maestros nos quedábamos haciendo en el colegio pues infinidad de cosas. Pues tú decías, ¿ya a 5 qué hago yo? Pues la mayoría pues nos dedicamos a hacer algo con los alumnos, claro. Unos se dedicaron al teatro, otros a la música, otros de deportes. Y bueno, yo creo que lo dije, no sé dónde lo he dicho, pero España tiene con el magisterio una cuenta pendiente, Ahora le está costando el dinero a todos los ayuntamientos, a todas las entidades, a todas las consejerías, le está costando el dinero esas actividades extraescolares, cuando no lo tienen que pagar los padres, lo tiene que suplir la misma junta, por ejemplo en Andalucía, ¿no? O la administración. Sin embargo, en aquellos momentos, altruistamente, el 90% del magisterio se volcaba, pero no solamente las tardes de los colegios. Los sábados por la mañana había competiciones en las que llevábamos a los alumnos a jugar a fútbol, a jugar a otros deportes. Por las noches, un sábado, podía haber un teatro que habían montado los alumnos, había la semana cultural que presentaban los niños, o cantaban villancicos y tenían que preparar. Había de todo. Yo preparé, por ejemplo, un grupo de sevillanas que me acuerdo que estuvimos cantando en varios sitios. Después preparé el equipo de balonmano. Mis compañeros prepararon un teatro. Todos, o casi todos, no voy a meterlos todos, pero casi todos, dedicaron parte de su tiempo a sacar a España de aquel marasmo que se encontraba en aquellos momentos y que algunas familias sí podían suplir lo que costaba dar clases de inglés o clases de karate, y sin embargo otras familias no, y nosotros fuimos capaces de adelantarnos un poco. Hoy ya, bueno, pues mejor, ¿no? Quizás mejor. No hace falta recurrir al altruismo del magisterio, sino que hay un profesorado pagado y su horario establecido. ¿Ya? No me parece bien, vamos además. El voluntariado se ha perdido prácticamente en todos los ámbitos, ¿no? Sí. Una persona voluntaria. Pero porque tomamos conciencia, porque la gente tomó conciencia de que había que sacar en aquellos momentos, había que sacar a España de aquel atraso. Es que date cuenta que la gente ya viajaba. Tú llegabas a Francia, o llegabas no solamente a Francia, llegabas a las Islas Baleares, o llegabas a los puntos de otros lugares de España, y tú veías que estábamos en un proceso todavía primitivo. Había que ayudar, incluso los ayuntamientos. Los ayuntamientos se llenaron de docentes, porque fueron los que... Y yo entiendo que a lo mejor otras profesiones no pudieran por su trabajo, porque la empresa privada no te daba tiempo, porque el horario... Pero los maestros terminaban a las 5 y se iban a hacer... formaron ayuntamientos, trabajaron en casi todo lo que había, formaron un cineforum en todos sitios, despertaron la conciencia. Bueno, tú date cuenta que lo primero que hay que atajar cuando llega un cambio político gordo en algún sitio es a la clase de magisterio, que son los que encausan la conciencia de... Y en aquella fecha el cambio fue radical, claro, una dictadura. Claro, y la conciencia, los primeros que la cambian son los maestros, por suerte, porque están al pie
de los que van a hacer el futuro, ¿no? Pues yo viví toda esa transición como niño. Hombre, claro. Y yo no era consciente de dónde venía España. Claro. En el momento que estábamos viviendo. Claro. Yo nací en el 78, entré en el colegio en el año 83, prácticamente. Sí, 80. sí. Yo viví toda esa transición, la viví como niño. Claro. Y era pensando lo de adulto. Tú tuviste ya hasta octavo, ¿no? Hasta octavo, con la GB completa. Bueno, yo tengo que decir, ya que está aquí Manuel conmigo y que es mi amigo, que ha sido mi alumno, pues tengo que decir que sus inicios como la profesión que ha elegido, que es muy bonita, de periodista, la comunicación, él la inició en nuestro colegio. En nuestro colegio la inició él. Yo dispuse, ¿te acuerdas? Sí, sabéis lo que me deparaba el futuro, ya ves. Unas columnas de música donde él ponía su radio, se metía en los recreos en el teatro, ponía su música y hablaba a los compañeros diciéndoles, hoy vamos a presentar. Después también ponía las músicas para en los teatrillos. En los teatros, sí, estuvo muy ligado. Yo creo que allí nació tu vocación de esto. Esto seguramente, sin ¿no? Saberlo, porque sin saberlo. Yo a fútbol de todas maneras, yo tengo que decir que era un excelente alumno, ¿eh? Eso lo confirmo yo. Al menos buena persona. Muy buena yo creo persona, que sí. Muy buena persona. Ahora, el fútbol era malísimo, baloncesto regular, sí, baloncesto regular. Sí, bueno. Y digo, bueno, pues me dedico a poner música que... A lo que te gustaba, claro. No, y después ayudabas en muchas cosas, ¿eh? Sí, además en la cocina. En la cocina con mi amigo Sebastián. Claro, yo cuando... De hecho, mi programa de cocina... Cuando hiciste tu programa de cocina, yo me acordaba, digo... Ya lo has mezclado todo. Ya he encontrado ya... Sebastián, el cocinero nuestro, y Ezequiel, y después José, pues ha sido unos excelentes compañeros. Yo con ellos no tenía nada más que amistad y mucho cariño hacia ellos. Y yo me acuerdo de cuando tendría 14, 13 años, 12 años, te ibas a la cocina para ayudarles antes de que empezaran. Mientras que los demás estaban por allí dando... Eso empezó porque era horario de mañana y de tarde, y en ese intervalo entre que empezaba la clase, en vez de estar fuera jugando, pues me quedaba con ellos dentro. Ahí empezó. Sí, yo recuerdo. Bueno, tu cargo como director, ¿en qué año fue? El 85. 85. Yo estaba desde el 85 hasta el 2018. Hasta la jubilación. Sí, 30 y no sé cuántos años de director. Muchos. Sí, nos dieron un premio por ser el director más viejo en la consejería. Dijeron, de los directores más viejos le vamos a dar un premio a los 25 años, que después tuve yo bastante más. Pero bueno, eso es por viejo, ¿no? ¿Por qué decide de coger la rienda del centro? En ese sí, momento yo creo que era Pepe Villalobos director, ¿no? Sí, antes sí, de cogerlo. Bueno, ahí son etapas que se van quemando y yo pensaba que, bueno, para cambiar, tú sabes que para cambiar algo no puedes hacerlo desde el puesto de soldado, tienes que hacer por lo menos para hacer algún cambio, ¿no? Bueno, y las circunstancias se dieron que nos presentamos y salimos. Y eso fue en septiembre del 85, pues empezamos con como titubeo, aprendiendo. Pero yo sí vi que en el colegio teníamos varios déficits. Uno de ellos era el de material, ¿no? Por las circunstancias que fueran, no había llegado. Era un colegio nuevo que no se había dotado de material, del mobiliario necesario, ni estaba acabado los patios, nada más que tenía una pista, cuando allí había muchos alumnos y con una pista no era suficiente. Después recuerdo que con la corporación que estaba yo estuve dialogando, hablando, hasta que conseguí que me hicieran las 2 pistas siguientes, que se hicieron. Pero lo del material no sabía yo cómo atajarlo. Lo primero que hice fue enviar 2 cartas Uno le mandé al defensor del pueblo, que estaba recién estrenado, que era Joaquín Ruiz Jiménez, que había sido ministro con Franco, pero después lo hicieron, era un hombre me parece que era de la doctrina cristiana, no sé, y este hombre lo hicieron defensor del pueblo y le envié una carta directa a él, a Madrid, diciéndole que yo no entendía cómo un colegio nuevo, en el año 85, no podía estar dotado de todo el material necesario como otro colegio cualquiera. Y le mandé otra a Felipe González, directamente. No sé si la cogió Felipe González, me supongo que no, que la cogería la secretaria última que hubiera allí. Y a este de Marchena, ¿dónde vamos a coger nosotros? Pero el caso es que los dos me contestaron. Me contestaron a muy poco tiempo. Yo creo que en 10 días me contestó Ruiz Jiménez, el defensor del pueblo, una carta con esta que trae los sellos con relieve y todo.
Cuando yo llegué digo, antes de abrirla, me va a poner, yo qué sé, algo de esto, ¿no? Pero no, me dijo, he recibido su carta y en breve le diré los motivos por los cuales ese colegio no está. Bueno, yo confiaba en él. Felipe González me envió de su gabinete, me envió varios libros en los cuales me ponía dónde tenía que dirigirme para pedir cosas, que ese libro no lo había visto yo en mi vida. Y me ponía una cantidad de direcciones donde yo estaré en la biblioteca, porque yo lo... Una de ellas era las bibliotecas que donaban libros, bibliotecas de España que donaban libros para montar otra biblioteca. Bueno, pues yo dije, todas las direcciones de la 100 cartas. Y el chorreo de libros que llegaban al colegio, tú sabes cómo está nuestra biblioteca, es enorme. Pero yo quería que mis niños tuvieran más libros que ninguno, pues lo teníamos que tener. Y después, a los 15 o 20 días otra vez, me vuelve a llamar, me vuelve a escribir Ruiz Jiménez, el defensor del pueblo, y me dice, ya sé por qué no se ha dotado su colegio. En las transferencias que se hicieron desde Madrid a las nuevas regiones, a las nuevas consejerías, no sabemos dónde se ha ido perdido ese material, no el material, sino la dotación económica que requiere para ese material. Pero no se preocupe, estamos en contacto. Bueno, o algo de eso así me puso. A los otros 7 u 8 días se llega al centro por la mañana cuando yo entraba, un señor esperándome que yo lo conocía, era el secretario de la delegación de Sevilla, una persona en un puesto importante, que a mí me llamó la atención verlo allí, era un puesto bastante harto, un puesto medio, harto. Pepe, ¿qué hace aquí? Pues se llama Pepe Sánchez. ¿Qué hace aquí? Dice, ¿tú qué has liado? Digo, yo no he liado nada porque ha pasado. Dice, a mí me ha llamado el consejero y me ha dicho, te vas a Marchena, al Colegio Padre Jesús, y me dicen lo que falta allí, de material. Y yo traigo una libreta para llenarla y un papel, y un bolígrafo. Bueno, pues, ¿vale? Nos metimos por toda la dependencia. Hombre, yo había tenido un poquito de gitanería, de picardía. Yo cogí, había guardado lo mejor que tenía, lo había guardado, claro. Y entonces lo fui llevando por dependencia y pom. Bueno, desde entonces, en aquel año, era raro el día que no había un tráiler en la puerta con material, ya no sabíamos dónde meter el material, desde laboratorios con microscopios, ahí están todos, tú lo has visto. Sí, lo recuerdo perfectamente. ¿Tú lo has visto? De hecho, recuerdo de llegar con un camión con material y todo, ¿eh? Microscopio. Yo creo que también he descargado alguno, ¿no? También ya, que teníamos que poner a los niños porque era imposible, venían llenos, ¿no? Ya no sabíamos dónde echar materiales, ¿no? Pero bueno, de las cosas más importantes creo que era el conseguir que la estabilidad del magisterio. Para mí lo más importante era conseguir... hacer equipo. Sobre todo que no fuese todos los años iguales, en que llegaban 20 maestros y se te iban 10 o 12. Y aquello rompía mucho los ciclos, rompía mucho el entendimiento con el alumnado, las tutorías se sentían un poco vacías, no porque no llegaban a cuajar las relaciones entre los padres y el profesorado, el alumno no llega a conocerte en un año, ni tú al alumnado, que es lo importante. Todo eso tenía que... Y además, otra cosa que teníamos déficit era el material del alumno personal. El alumno no llevaba ni libros, ni libretas, ni lápiz. Yo me veía loco buscando material por todos lados. Yo no sé si tú recuerdas que yo le daba el material a todo el mundo. Yo creo que tuve la suerte de que no me tuviste que dar. Bueno, hombre, gracias a Dios, claro. Gracias a Dios. Pero tú sabes que a compañeros tuyos se les daba todo lo que no llegaba. Sí. Claro, y entonces yo me aficioné a hacer muchos proyectos. Y cada vez que salía en la Junta un proyecto, pues yo lo echaba. Uno de ellos era el de ser centro de atención educativa preferente. Y entre los compañeros hicimos pues todos los proyectos del mundo. Pero yo me encargaba generalmente de diseñarlo, ¿no? Y eso me servía para todas las mañanas levantarme muy temprano y empezar a hacer proyectos y escribir mucho. Y ahí a lo mejor empezó a hacerme un poco
entrarme un poco el gusto por la escritura, ¿no? Me figuro. Así que cogí y hicimos el centro, zona de atención educativa preferente, que significaba 2 profesores más. Al ser zona preferente, 2 profesores más, pero además todo el material que yo utilizaba me daban la Junta recursos para poderlo atender a los alumnos, ¿no? Eso, igual que el comedor, se ampliaron las becas de comedor. Allí había algunos momentos había 200 y pico de alumnos en el comedor. ¿Te acuerdas que había 2 turnos de comedor? 2 turnos de comedor. Casi todo el colegio estaba en el comedor. Sí, casi todo el mundo. Yo conseguía las becas porque me hice amigo del que llevaba lo de las becas. Bueno, había que un poco de tirar de picardía, de tirar de... No te voy a decir lo que me decían en la delegación porque... ¿Qué te decían? Sí, no, a mí me decían que yo era el más gitano el más gitano que entraba allí. Y ella viene de Marchena, este se lleva algo. Algo se lleva. No, es verdad, yo estuve muchos años yendo y a lo mejor, pues bueno, tenía que invitar a uno a almorzar, pero el almuerzo que él suponía una barbaridad de cosas para mis alumnos, ¿no? Le sacaba rentabilidad al almuerzo. Una barbaridad. ¿Y se consiguió un grupo de profesores y compañeros? Sí, a la larga se consiguió. Yo creo que recuerdo los nombres de todos los maestros que tuve. Claro, desde Parvulito, que se llamaba, no infantil, Parvulito, ¿no? Sí. Bueno, también conseguimos que la primera vez que entró en los 3 años en Marchena, también fue el centro. También fue nuestro centro. Lo que no consiguiera Eduardo. No, hombre, pero fueron allí los niños. También fuimos los primeros, a lo mejor, que la jornada intensiva, que la metimos, los primeros en la provincia de Sevilla, no en Andalucía, creo, porque a mí me dio Pepe Sánchez Cánova, dice, vas a ser el primero. Total, bueno, cosas así, pero esos son anecdotarios, ¿no?, que surgen. Pero yo te he dicho, lo principal era que el alumnado se sintiese muy a gusto, que las carencias que había tenido en casa por los motivos, porque es una zona muy deprimida, es verdad que nuestra zona donde estábamos era una zona muy deprimida, ellos no sintiesen, el alumnado no se sintiese de esa manera, no se sintiese válido, que tuviese los mismos recursos, que tuviese las mismas oportunidades, que fuese capaz de estudiar y seguir estudiando, ¿no? Y bueno, muchos alumnos que consiguieron estudiar. Muchos que, vamos, nosotros pensábamos que podíamos conseguirlo, ¿no? Y esa era mi batalla diaria con todos los compañeros, ¿no? Conoce al alumno. Yo recuerdo que yo le decía siempre a los compañeros, lo primero que tienes que hacer es que el niño, el primer día que te haga un dibujo de su casa, que viendo el dibujo de su casa, sabes algo de él ya, dónde vive, cómo vive, si tiene su habitación propia, si tiene ordenador, si tiene tu padre, eso. Sí, porque yo recuerdo que tuve una pequeña bronca con un compañero forastero que vino y me dijo que un niño le llevaba todos los días el niño, que la libreta manchada. Digo, claro. ¿Dónde pone la libreta ese niño? En la cocina. No tenía otra. De familias numerosísimas, que tú lo has conocido igual que yo, donde el problema era incluso el poder sentarse en el piso, porque era muy pequeño, o la casa, porque era muy pequeño, tenía una salita, eso estaba hablando de hace mucho tiempo, pero eran cuestiones vitales, no eran cuestiones, y conseguir que el niño estudiase y que llevase su material en condiciones, sabía que conseguirlo, que tuviese las mismas oportunidades que los demás. Otro de los problemas, situaciones complicadas que tuvo el centro fue cuando llegó la emigración a Marchena. Sí. Muchos de ellos también se fueron al centro Nuestro Padre Jesús. Claro. Fue también un poco difícil porque eran personas que no conocían siquiera el idioma. Por ejemplo, fue también otra adaptación que tuvo que hacer el centro en esa situación. Difícil. Claro. A partir de las grandes migraciones de Marruecos, de países del este como Rumanía, algunos de Polonia, pocos chinos vinieron también, pero vinieron muchos, y sudamericanos. El colegio, yo recuerdo que a mí en Sevilla me decían algunos, que tú que tienes la ONU allí, o no sé cuánto, así como... Y es verdad, teníamos, en cada clase había, y tú lo habrás vivido, no me tocó. Pero fueron en los años 95, a partir del 95-96 empezaron a llegar. Sí, yo salí del colegio del 93, salí del centro. Empezaron a llegar muchos marroquíes, muchos del este, y se hizo un plan de convivencia adecuado, date cuenta que incluso
dentro del comedor había diferenciaciones, porque claro, si llegaban 20 niños marroquíes, tenías que hacer algo adecuado a ellos, no podía ponerle ciertas cosas que su religión te la prohibía, había que, por ejemplo, cuando hablábamos de sexismo, la diferencia entre Sudamérica, Marruecos y nosotros distaba mucho, todavía había muchos en aquellos países que estaba superado ya en España. Hicimos proyectos sobre sexualidad, sobre coeducación, otro proyecto que fue un proyecto de acogida, de cómo recibir, cómo enseñarle a los padres, cómo educar a los padres también en el sentido de apoyo a la escuela. Eso eran proyectos diarios para ver si sacábamos la escuela hacia adelante. Y de verdad es que no tuvimos grandes problemas, ¿eh? La verdad es que, no sé si, yo creo que mucha de que aquello saliese bien es del profesorado, mucho, también de los padres, pero claro, tuvimos que partir de nosotros para que los padres se animasen, fuesen al colegio. Allí entraban los padres y participaban en casi todo. Y sobre todo, porque yo lo que no quería era que en sus casas continuasen hablando sin conocer, sin saber, sin hablar de los españoles o al revés, sino que conociesen, hablasen entre ellos, se conociesen, tuviesen una sociabilización entre ellos, y de vez en cuando hacíamos entre las distintas aulas o los distintos ciclos, hacíamos reuniones, hacíamos unas comiditas, hacíamos unas meriendas para que fueran conociéndose, para que vieran que somos todos iguales en el mundo. Aquí no hay nadie mejor. Puede ser la cuestión económica, la religión, pero después al final somos todos iguales. Y las personas se entendieron y no hemos tenido grandes problemas, ¿eh? Yo no he conocido discriminación por parte de ninguno, ¿eh? Por lo menos yo no lo he notado. Pero delante de mí no he visto discriminación así de manera que haya que nombrar en algún momento dado. No, que va. Yo creo que se consiguió un buen ambiente relajado, un ambiente independientemente de que las carencias que traían los niños con el idioma, que eso había que superarlo, ¿no? Y los maestros pusieron todo su ingenio y toda su buena voluntad en hacerlo. Yo recuerdo compañeros que se llevaban días enteros, un día, otro día con niños para aprender las primeras letras, un niño de 12 o 13 años, ¿eh? Estamos hablando de cosas que se aprendían en 2 o 3 años, en los 3 de infantil, y que tenía 14 años, el niño 13 años, y no sabía nuestro vocabulario. O sea, ¿cómo es el entendimiento? Eso es muy difícil, ¿eh? Eso es un valor por parte del profesorado, que había que... Es verdad que a mí no, al colegio se le concedió eso de la zona CAP y todo eso, y que se le daba medio punto más a cada proveedor. También por ahí, al yo conseguir el medio punto, al conseguir el centro, el medio punto, algunos maestros decían, pues si estoy aquí 3 años me pongo por delante de muchos, ¿no? Los que eran forasteros, digo. Sí, claro. Pues ya se estabilizaba también, ¿no? Y bueno, así fuimos discurriendo, y yo creo que se consiguieron muchísimas cosas. Después, pues ya en todos los proyectos ya se abrió, la apertura fue mayor, vinieron los grupos de coeducación, el inglés, la Junta también lanzó proyectos nuevos que alentaron mucho más la escuela, los jardines botánicos que hicimos en el colegio, teatros bilingües. Bueno, nos embarcamos en muchísimos proyectos que eso animaban y daban al colegio algo de más de... Yo creo que también los alumnos del campo, que te acuerdas que teníamos todos los alumnos del campo. Sí. De hecho, o sea, eran muchas dificultades que fuimos superando y que al final, pues bueno, yo me siento, personalmente creo que el grupo nuestro de profesores se sentirá muy orgulloso al hablar del centro, ¿no? ¿Por qué? Porque fuimos capaces de superar entre todos las dificultades que aquello tenía, ¿no?
Y bueno, pues eso está en nuestra espalda, está en nuestra mente y creo que lo hicimos. Hicimos una labor que creímos que era la conveniente de hacer. Y además a nosotros nos pagaban por aquello, ¿no? A nosotros nos pagaban por aquello y había que hacerlo. Y yo creo que le echamos algo más de voluntad, le echamos algo más de corazón y sobre todo le echamos mucha cabeza a aquello. Pero bueno, salimos para adelante y bueno, yo pensaba jubilarme más tarde, pero... ¿Te jubilaste en el momento que tú querías o hubieses No, echado...? no, yo me jubilé por necesidad. Yo, el 2016, me acuerdo que estaba en una reunión con un ciclo, una cita por la mañana, por la tarde, y de pronto empecé a ver mal. Yo no he tenido problemas nunca de ninguno. Empecé a ver mal que yo creí que tenía algo en los ojos y que no veía, se me oscurecían los... Entonces llamé al médico, un oftalmólogo, y me dijo, vente ya rapidísimo para acá. Digo, rapidísimo, y yo no veo bien para conducir. Me fui en el coche, pero llegué a duras penas a Sevilla, entré y me dijo, tiene desprendimiento de retina en los ojos. Y a partir de ahí pues, fue todo un proceso de intentarlo curar con láser, no dio, se rompía, no... Al final me tuvieron que operar y me dijo el médico que eso era para largo, que eso no... Yo pensaba no darme de baja, sino incorporarme, y me dijo, no, que va. Yo ya me podía haber jubilado hacía 2 o 3 años, pero... Por la edad. Por la edad, porque yo podía haberme jubilado con la edad, antes, con los 60. Pero ya después del inspector médico, que era conocido y habíamos hablado muchas veces por otros problemas que yo tenía de algunos compañeros, y yo lo conocía bastante bien, y dijo, después de tanto tiempo como llevas en el colegio, de eso, no, debes de jubilarte y descansar ya, porque además la vista no la tienes bien, en aquel momento no la tenía bien. Puedes tener incluso en una escalera cualquier problema que no veas bien, no tienes necesidad de... Me convenció. Y en el 2018 pues me jubilé y bueno, ya llevo unos cuantos años jubilado. Y es verdad que me hubiera gustado, pero ya uno entiende que después de 42 años en un lugar y remando en un barco, está uno harto ya de muchas veces, ¿no? Porque prácticamente yo he echado mi vida en aquel barco, en aquel lugar, ¿no? Y... ¿Te pica el gusanillo de vez en cuando? ¿Lo echa de menos o ya...? Yo que creo que los maestros somos maestros toda la vida, igual que el torero, ¿no? y a lo mejor peco de eso. Peco en el sentido bueno de la palabra, ¿no? De que a cualquier persona que me pide una opinión, soy capaz de echarle un discurso, ¿no? Y eso muchas veces a lo mejor resulta incluso pedante, ¿no? Porque tú te dice cualquier algo y que, claro, tú llevas la profesión de haber hecho eso toda tu vida y no es que quiera, sino parece que quieres que el otro aprenda todo lo que tú le quieres decir y que se empape bien de lo que le estás diciendo. Lo hace de forma natural. Lo hago de forma natural, no quiero parecer pedante, claro que no quiero, de verdad. Pero bueno, llegó el momento de jubilarte y te jubilas y ya está. Porque además, algunos me dicen, es que después de jubilación, que le queda a uno poco tiempo para disfrutar de ciertas cosas que no ha podido. Y yo, no sé, después de esto, pues me he dedicado a escribir, me he dedicado a... ¿La pintura también te gusta? La pintura me gustaba mucho, pero las artes son muy solitarias. O sea, si tú quieres estar con los amigos, de partir en un café o... la pintura, yo me daba cuenta que para pintar tienes que ponerte muchísimas horas. Pasar muchas horas solo. Muchas horas solo. Y la música ocurre lo mismo, entonces... Y escribir igual. Pero escribir yo sé que por la mañana cuando cierro el ordenador a las 10 de la mañana, por ejemplo, o a las 9 de la mañana, pues yo me levanto muy temprano. O sea, mi madre me decía que yo me levantaba con las gallinas, cada vez que se levantaban, yo me levantaba... Vamos, yo jamás me he levantado tarde, siempre me he levantado a las 6, a las 5, a las 7, una hora, y me pongo a escribir.
lo mismo me pongo a escribir para un periódico de pedagogía que para un periódico digital que, por ejemplo, de La Voz, que tú lo sabes que soy Víctor tiene... Víctor, amigo y querido, compañero, y el padre igual, y entonces yo escribo mucho para ellos. Antes escribía un artículo cada semana, ahora escribo algo menos, porque estoy más implicado en el flamenco. Pero por una casualidad llegué yo a mí me ha gustado siempre el flamenco, somos de Andalucía, porque lo hemos mamado, porque lo hemos escuchado en los bares de siempre y porque creo que es lo nuestro. Por eso me gustaba, ¿no? Y me sigue gustando. Tú eres muy defensor de lo nuestro, siempre. Sí, sí, yo siempre he sido defensor de mucho de nuestras raíces andaluzas, mucho, siempre. Y me ha gustado el flamenco. Entonces, cuando estaba en la peña, Juan Reyes, pues... Que también fue alumno tuyo. Que también fue alumno. Pues me dijo, quiero que esté conmigo en la junta directiva nueva, con lo que tú quieras, tú haces lo que... Y estábamos allí y me dice, digo, mira, pues una de las cosas que me gustaría, ya que estoy escribiendo, es hacer un artículo semanal, mandárselo a los socios de flamenco para descubrir un poco el flamenco, las raíces, los palos del flamenco, y total, que fui mandando todas las semanas un artículo que fueron 2 años seguidos, ¿no? En estos 2 años, pues claro, pues hemos sido capaces de parir un libro que hemos compilado todos los artículos y hemos sacado un libro hace poco. Va a tener seguramente continuidad porque a los 2 años siguientes hicimos otro y hay otros 100 artículos ahí preparados para hacerlo ya y otros que vamos a empezar ahora, ¿no? Bueno, pues ahí seguimos escribiendo. Sobre todo me estoy convirtiendo en una rata de biblioteca porque estoy en la biblioteca de Sevilla en todas... Porque son trabajos de investigación. Sí, la investigación es muy difícil, ¿eh? Porque te lleva muchísimo tiempo también. O sea, investigar para escribir un artículo pues puede llevarte 3 o 4 días investigando en distintos libros y después pues sacar... Pero bueno, si te gusta, si lo haces porque vas aprendiendo, porque a mí, ya te he dicho, lo que más me ha gustado siempre en la vida es aprender. Y yo creo que quería aprender para enseñar, porque yo cuando alguien me dice que no quiere transmitir no sé qué, que tiene algo que le dejaron sus... Podríamos estar todavía en el árbol, montar el árbol, si no hubiésemos transmitido lo que sentimos, lo que aprendemos, Aquí nadie nace de la nada y se convierte en un sabio de pronto. Aquí todos aprendemos de los demás. Si no es de un libro, es de la enseñanza oral. Si no es, todo el mundo hemos aprendido y el que diga que ha inventado tiene que ser un genio para inventar cosas nuevas, ¿no? Aquí vamos a un libro, aprendemos y lo tratamos de la manera nuestra, le ponemos nuestra impronta, pero hasta allí, ¿eh? Hasta allí. Aquí no somos nadie sabio. Vamos, los habrá, ¿no? Con mucha suerte que, pues, bueno, si tienes esa capacidad... Pues, ya. Y además con tu blog también de flamenco, que sí, también lleva varios años también, a raíz de todo este trabajo de investigación, también ha creado tu blog de flamenco. Un blog de escritura y de flamenco, los dos paralelos. Y algunas poesías, también nos metimos en poesía, cogimos algunos premios. En el certamen literario. El certamen literario en Segura de la Sierra, en Constantina, en otro en Madrid. Sí, premios, pero ya te digo, la poesía... soy capaz de escribirla, pero soy muy corto en leerla. Tanto es así que cuando el primero que me dieron en Segura de la Sierra hace ya unos 15 años, le dije a una cuñada mía, tú tienes que venir conmigo y leer porque me van a obligar a leerlo. Y yo voy a decir que estoy un poco afónico, que lo va a leer mi cuñada, porque yo era, no sé. ¿Pero por timidez o por...? No lo sé, quizás... Tal vez porque no me vea yo muy preparado en la lectura, darle la tonalidad y la musicalidad que requería la poesía. No sé, no me veía yo. Yo me escucho algunas veces y no me gustaba y digo, pues no lo hago. Y como esta chica, que es mi cuñada, que lo hacía tan bien y al que yo se lo agradecí muchísimo, pues vino ella y lo hizo perfectamente. Pues en estos proyectos ya de tu vida de jubilado, no sé si te queda algo por hacer todavía.
¿Tiene Hombre, yo algo me tú? gustaría hacer muchísimas cosas más. Ahora estoy aprendiendo a tocar en la U, pero vamos, soy muy torpe en eso. No soy muy torpe, que le debo dedicar más tiempo. No sé si soy torpe. Mis maestros que son dos compañeros o tres que son ya mayores, Salvador Zapico y Miguel Ponce, y Manolo también está ayudándome, pues dicen, échale un poquito de ánimo que va estupendamente. Pero claro, eso es muy difícil, hay esta edad de aprender. Cuando tiene uno es pequeño, es capaz de... es una esponja, ¿no? Somos esponjas, ¿no? Pero ahora ya de mayor, no es por nada, sino porque tiene muchas cosas, pues, todos los días. El tomarte un café con un amigo, el hablar me junto con muchas personas mayores con los que me gusta entrañablemente una conversación, ¿no? De hecho, que de algunos nonagenarios que todos los días hablamos, que todos los días conversamos, que todos los días... Y que me cuentan cosas que ya es difícil de encontrar que te la hablen, ¿no? Y que enriquece, ¿no? Estar con personas así. Te enriquece muchísimo, Yo estoy muy contento y bueno, proyectos, seguir viviendo, que es lo importante, seguir conservando amistades, que mis hijos sigan bien, y poco más o menos. Tampoco aspiro mucho a la vida. En todo este tiempo que hemos hablado, te casaste y tuviste 3 hijos, que no lo hemos dicho en la entrevista, pero ahora que has nombrado a tus hijos, tiene 3. Sí, tengo 3. Estoy felizmente casado, como te dice, ¿no? Y tengo 3. Tengo un niño y 2 niñas. Las niñas están bien, mis hijos también. Y ellos, pues, están ya haciendo sus vidas y espero que sean, por lo menos que aspiren a ser buenas personas. Eso es lo principal. Yo espero eso. Después, en sus trabajos están... Después se conseguirá más o menos, pero siendo buenas Yo personas... aspiro a eso, nada más. Aspiro a eso. Igual que yo quiero para mí, ¿no? Yo con que dijeran que he sido buena persona, con eso me sobra. Lo demás son accidentes en tu trabajo, has ejercido un trabajo más o menos bien, lo has intentado, pero ahí en eso va implícito que seas buena persona, ¿eh? Eso es importante, para mí, ¿eh? Entonces, lo demás... ¿Tus antiguos alumnos te saludan cuando te ven por la calle? Si no me saluda alguno, le llamo. Si no me saluda alguno, me llamo, pero generalmente me suelen llamar. Por eso es que soy buena persona. Nada, sino que, bueno, alguno me dice, maestro, cuidado la riña que me echaste, que no sé cuánto. Digo, estaría falta. Por algo sería. Estaría falta. Por algo sería. Pero no, tú lo sabes, nosotros nos vemos con el mismo cariño de siempre, ¿no? Y bueno, no solamente los alumnos, ¿eh? Para mí, la comunidad educativa era un conjunto. Los padres, a los que yo tenía un respeto y un cariño igual, porque me ayudaban muchísimo. Yo no puedo tener quejas de ningún padre, al contrario, todos se volcaron cada vez que les llamaba. El profesorado igual, yo no tengo ningún profesor, ninguno, con el que no pueda hablar. Todos, con todos no tengo ningún problema con ninguno de mis profesores que hemos tenido allí, más o menos, porque tú sabes que siempre hay una fricción. Fricciones en los trabajos hay siempre. Es lógico. Pero después yo generalmente no he tenido ningún problema con ninguno de ellos, ¿no? Al contrario, me llevo muy bien con todos. Y creo que todos son buenos profesores. Algunos por lo mejor con un poco diferente al otro, pero después buena gente y muy implicados en su trabajo, en mi centro. Porque era muy difícil, ¿no? Porque en todos lados no es igual la educación, ¿no? Y eso hay que entenderlo. No es lo mismo un grupo de alumnos con problemas todos los días, pero bueno, se ha solventado muy bien, ¿eh? Yo estoy muy orgulloso de haber hecho eso en mi vida, ¿eh? Por haber sacado a gente, a chavales y de que no hubieran tenido otras oportunidades de haberlo sacado para adelante. Hubiera sido otro seguramente, otro profesor, ¿no? Otro maestro, pero que me haya tocado a mí, pues yo estoy muy orgulloso de haberlo hecho, ¿eh? De verdad que sí. Creo que lo has conseguido. Hombre, yo lo he intentado. Yo le he puesto todos los ingredientes. Ahora que ya sabes que salga el guiso bueno. Hay casos muy difíciles que claro. Depende. Pero voluntad le habéis puesto, seguro que sí. Sí, lo hemos puesto. Bueno, y se fueron muchos años, ¿eh? Que 42 años es una vida. Yo te he dicho que una vida va en un folio y hoy lo hemos demostrado. Sí, una vida va a estar en un folio. Es una vida.
Sí, sí. Ya muchas etapas diferentes de, Sí, de la vida, sí, sí, muchas sí, etapas sí, diferentes sí, que sí. tanto que vivir Sí, claro. cada una Pero bueno, con su mira, dificultad. yo creo que si volviésemos uno a ejercerlo y se diesen las mismas circunstancias, porque pues a lo mejor otra vez haría lo mismo, ¿no? No, yo no me arrepiento de haber hecho nada. A lo mejor pues, hubiera estudiado algo distinto. No sé, cada uno tiene una manera de ser una condición en la vida. Y a lo mejor me hubiese volcado en la misma, de otra manera, pero casi parecida en otro trabajo, ¿no? Posiblemente, no lo sé. Pues si hubiera sido cocinero, pues le hubiera echado mucho cariño a las ollas. Seguro. Y no, no sé si hubiera llegado a conseguir una Michelin, una estrella Michelin, pero a lo mejor era un cocinero que gustaban los guisos, o no. Depende, es que muchas veces las circunstancias son las que te limitan y conducen tu vida, no sabes tú hasta dónde va a llegar. Eso es así. Bueno, pues todas estas circunstancias ha coincidido que lleguemos hoy aquí, nos encontramos en este punto. Sí, sí, sí. Y sí, ha sido sí. un placer, Sí, ¿no?, de tenerte aquí el conmigo. placer es mío O sea siempre, que- te lo digo. Yo te agradezco mucho que me hayas traído aquí, porque, bueno, mi vida no es muy importante, pero bueno, es un retazo más de una persona del pueblo, como yo, una persona normal del pueblo, que ha hecho Pero si las personas normales son las que tienen más cosas que Ya, contar. ya, bueno, y que he intentado llevar una vida normal. Bueno, Bueno, porque nos veamos mucho tiempo. todos por los aquí. días que usted quiera, señor Manuel. Eduardo, un placer, como siempre. Igualmente. Bueno, pues hasta aquí este programa de hoy, dedicado a Eduardo Ternero. La semana que viene volvemos de nuevo con una nueva persona, invitado o invitada, que nos cuente sobre su vida vivida, sobre todo aquí en Marchena. Hasta la semana que viene.